teléfono, el teléfono convencional. ¡Nos vamos! Verónica. Bueno, queremos decirle que aquí está Miguel Moro y Lucía Pineda, los periodistas número 1 de Nicaragua, jodido. Los que pasaron de todo. Vamos a seguir luchando porque necesitamos justicia en Nicaragua. Nosotros no aceptamos una ley de amnistía. ¿Cómo es posible que nos digan que nos perdonen a nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. Los que necesitan perdón son ellos. Y nosotros no perdonamos ni olvidamos. Exigimos justicia en Nicaragua. ¡Que viva Nicaragua libre! ¡Viva! Sí, esta es una banderita con la que pudimos hacer con una aguja, ¿verdad? De mano, allá adentro en la cárcel. Esto es... Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches, amigos y amigas de la gran familia Azul y Blanco. Buenas noches a todo el pueblo de Nicaragua que nos está oyendo a través de la Radio Corporación, la radio defensora de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Un saludo a todo el movimiento campesino que tan honrosamente han defendido la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Representantes dignos de los nicaragüenses. Un saludo a toda la juventud, a todas las mujeres, todas las madres, padres, a todo este pueblo de Nicaragua que un día más, resistiendo la represión, resistiendo las barbaridades de una dictadura que se niega a admitir la realidad, que se niega a admitir que está derrotada, que está acorralada, que no hay camino otro que aceptar el convocar a unas nuevas elecciones para que se puedan elegir elecciones libres, transparentes, para que los nicaragüenses podamos elegir a las autoridades que realmente queremos que estén dirigiendo el país. Una dictadura que podrá tener la capacidad de seguir destruyendo Nicaragua, pero no tiene la capacidad de poder gobernar Nicaragua. Podrá seguir matando al pueblo de Nicaragua, pero no podrá ganarse el cariño y el respeto del pueblo de Nicaragua. Entonces yo creo que es hora, y aprovecho para hacerle nuevamente un llamado a la dictadura Ortega Murillo, al presidente Daniel Ortega: cambie, vayámonos a un reto, en vez de que sea una batalla de represión, de armas, de derramamiento de sangre, vámonos a una gran batalla electoral, que no sean las balas las que decidan el futuro de Nicaragua, que sean los votos los que decidan el futuro de Nicaragua. Ya no siga destruyendo más este país. Da tristeza, enorme tristeza, platicar con dueños de negocio, platicar con gente trabajadora, platicar con campesinos que después de muchísimo esfuerzo, de enorme sacrificio y que habían logrado salir adelante, todo se está cayendo, todo se está destruyendo. Y en vez de buscar una respuesta, que todos sabemos cuál es, a este problema que nos tiene la dictadura Ortega Murillo, siguen buscando más bien cómo ahogar más al pueblo de Nicaragua, pensando hacer unas reformas tributarias donde agregarle a las que ya hicieron anteriormente para sangrar más al pueblo de Nicaragua. Estaba hablando de la barbaridad de subir del 15% al 20% algunos productos del IVA, subirle pagar impuestos a otros productos que no se han pagado,
pagar impuestos por la plata que tenés en tus cuentas de ahorro, aquellos que todavía pueden tener plata en las cuentas de ahorro. Nos siguen sangrando al pueblo de Nicaragua a través de esa policía que cuando es una policía mercenaria, que cuando no anda matando gente, anda multando gente. A través de unas multas de tránsito inventadas, pero lo que no tenés a dónde apelar. Ahora van a seguir ahogando al pueblo de Nicaragua a través de los robos, a través de la energía eléctrica, en la facturación de la energía eléctrica, donde ya no tenés ni el derecho de apelar, porque si querés apelar, tenés que pagar primero la cuenta, tenés que pagar primero el robo que ellos están haciendo. Ya sabemos que nunca va a ganar en una apelación. Entonces, en vez de buscar una solución, que todos sabemos cuál es, el gobierno está pensando en desangrar más al pueblo, en crear más pobreza, en crear más miseria. Ya no le basta que cada semana más de 6,000 nicaragüenses pierden su empleo. Ya no le basta que cada semana decenas de negocios tienen que cerrar. Quieren todavía sangrarnos más. Y si no se sangra matándote, volándote balas, te quieren sangrar económicamente. La pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo de Nicaragua va a seguir resistiendo? No se puede jugar con el hambre del pueblo de Nicaragua. Nicaragua no va, pero los nicaragüenses no vamos a permitir que nos lleve a una situación como la de Venezuela, donde están los venezolanos comiendo de la basura, tomando agua de agua sucia, porque no tienen por dónde agarrar. Nicaragua no, los nicaragüenses no vamos a permitir que nos lleven a ese camino, a esa situación. Entonces ustedes que se afanan en sus medios de comunicación de decir que están porque son la mayoría, que el pueblo los respalda, que nosotros los vandálicos somos unos minúsculos, pequeños grupos. ¿Cuál es el miedo de ir a un proceso electoral? ¿Cuál es el miedo de que sean los votos lo que decían quién tiene la verdad, con todas las condiciones de vida y por haber, con una reforma a la ley electoral, con los cambios del Consejo Supremo Electoral, con observación nacional e internacional? ¿Cuál es el miedo? Igual que le hago un llamado a los miembros de la Alianza Cívica, no pueden seguir jugar al desgaste con el gobierno. Tomen la iniciativa. Si hay una resolución de la OEA donde le da un ultimátum al gobierno, pues tomen la iniciativa ustedes, convoquen el diálogo, van a donde el nuncio, vayan donde el representante de la OEA y díganle, vamos a negociar, estamos listos a negociar, y que en esas negociaciones se establezcan las dos comisiones paralelas, una que es la comisión de seguimiento que ya existía, para que le dé seguimiento a la liberación de los presos políticos que faltan por soltar, que antes eran 80 y pico, y según lo último que nos dio el recuento que nos dio Carrené Vargas, ya va por 110. Y mientras esa comisión de verificación se pone junto con el gobierno y la Cruz Roja a garantizar la salida de esos presos políticos que quedan, también que se vaya trabajando paralelamente en el proceso de la reforma a la ley electoral, de la reforma al Consejo Supremo Electoral, para que haya las garantías necesarias para que los nicaragüenses puedan votar
los nicaragüenses en Nicaragua y los nicaragüenses en el exilio, que se han ganado el derecho, la diáspora nicaragüense en el extranjero, de poder votar y poder incidir en quienes deben de ser las próximas autoridades de Nicaragua. ¿Cuál es el miedo, Ortega? ¿Cuál es el miedo? Vamos, vamos hoy a platicar con el doctor Enrique Sáenz, analista político y económico. Con él vamos a estar hablando precisamente qué es lo que nos espera, qué podemos hacer, qué deberíamos de estar haciendo. Hemos entrevistado en las últimas semanas a héroes y heroínas que han salido de la cárcel con todo el valor y el coraje, dando sus opiniones. La mayoría de los excarcelados, de los héroes, están diciendo que hay que reforzar a la alianza, que hay que fortalecer a la alianza, que hay que ser más activos dentro de la realidad en la que vivimos en Nicaragua, porque no queremos más mártires, ni queremos nuevamente presos políticos. Pero definitivamente este gobierno está desesperado por dinero. La desobediencia civil, que nunca ha sido convocada oficialmente por ninguna de las organizaciones, está dando efecto. Además de la desobediencia civil, que por la misma torpeza administrativa de este gobierno, por crear las condiciones tan adversas económicamente, se está dando. Porque ¿qué impuesto va a pagar la gente si no hay turismo, si no hay ventas? ¿Qué turismo va a querer llegar a Nicaragua viendo los grupos paramilitares que hacen lo que le da la regalada gana a cualquier hora? O llegan a invadir la playa Madera, como llegaron hace como 2 o 3 semanas, con camiones y todo lo demás, a robar a Raimundo y a todo el mundo. Y la policía no hizo nada al respecto. O los atropellos que vive diariamente el movimiento campesino, el campesinado, donde llegan a meterse a sus tierras, a su finca, a robársele su comida, a robársele lo que pueda robar. Y el campesinado indefenso, pero además demostrando una enorme inteligencia, no ha caído en la trampa que quiere el gobierno de provocar un conflicto armado. Antes de entrar sí, con Enrique, ir a un cambio, vamos a continuar con la lectura que nos dejó el padre Tomás, que refleja claramente lo que estamos viviendo aquí en Nicaragua, que dice: por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este país y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como calzado, el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre el amado, el escudo de la fe, y así podrán atrajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Sepan velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca, e intercedan por todos los hermanos. Rueguen también por mí para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio, por tanto consíganme de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Tremenda lectura del padre Tomás. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor desde Costa Rica, el doctor Enrique Sáenz.
para que veas todo lo que quieras. YouTube gratis en LTE. Al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan postpago. Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Juana, regálame un minuto. Cámbiate el chip. Disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago Plus de Claro. Llama a números Claro, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá a solo 2 pesos el minuto y a otras operadoras nacionales a solo 3 pesos el minuto. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate el chip ya! Disfruta el doble con el doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Enrique, yo hablando no lo puedo creer. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Está con nosotros desde San José, Costa Rica, una persona que ha luchado enormemente contra la dictadura de Ortega Murillo, un hombre que pone nervioso y ha puesto nervioso al gobierno, porque siempre ha sido parte, gracias a Dios, hemos tenido el honor de tenerlo invitado desde hace mucho tiempo, donde con las mismas cifras de ese gobierno desenmascaraba al gobierno, le descubría las mentiras, las falsedades que hacía. Una persona que sigue en la lucha desde el exilio, pero también dentro de Nicaragua, donde todos los días tiene su mensaje en la Radio Corporación. Estamos hablando de el analista político y comentarista Enrique Sáenz. Don Enrique, bueno, como siempre, amigo. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a la audiencia de Radio Corporación. Buenas noches a los nicaragüenses, estén donde estén, porque sabemos que este programa he escuchado, he visto en distintos continentes, en todos los continentes, porque en todos los continentes hay nicaragüenses pendientes, y no solo pendientes, sino que contribuyendo en la medida de sus posibilidades a la liberación de Nicaragua, a la conquista de la democracia en Nicaragua. Así que es un gusto, Jaime, y muchas gracias por... Hombre, hoy amanecí enchichado, loco. Enchichado de la frustración de ver cómo este gobierno está destruyendo Nicaragua, cómo en los últimos 2 días he platicado con muchos amigos míos y gente que no conozco también, que me han contado su historia de negocios que están perdiendo, de trabajo que han perdido, gente que había invertido una herencia que había recibido, o los ahorros que habían pasado ahorrando para poder poner un negocito, ya lo tienen que cerrar o está a punto de cerrarlo, otros ya lo cerraron. Gente que pasó años volviendo para tratar de volver a Nicaragua y ahora ya están empacando nuevamente para irse de Nicaragua nuevamente, porque no ven futuro en el país que ellos creían que iban, donde quieren morir. Como decía Danilo Lacayo en una reunión que la vez pasada que tuvimos, nosotros no nacimos para morir fuera de Nicaragua, nosotros queremos vivir y morir en Nicaragua. Mientras tanto, estos jodidos siguen robando, siguen saqueando el pueblo de Nicaragua, y en vez de buscar una solución,
están buscando cómo desangrar más al país, hablando de otra reforma sobre la reforma, aumentarle del 15 al 20% al IVA, aumentar más impuestos, y votar ahora si tener una cuenta de ahorro, cada vez que sacar de la cuenta de ahorro va a pagar impuestos por esa transacción. En fin, solo barbaridades. Tu opinión y comentarios iniciales. Bueno, yo dentro del marco de lo que estás planteando, quisiera recoger un tema que está, aunque no siempre aparece, está en el centro de las razones por las cuales esta gente se aferra al poder. Esta gente se aferra al poder no solo porque el poder lo disfrutan, sino que también el poder le ha permitido amasar gigantescas fortunas. Y lo traigo a colación por esta reciente publicación que hizo el diario La Prensa sobre lo que ocurre en el Ministerio de Salud. El diario La Prensa desarrolló una investigación periodística encomiable porque revisaron miles de páginas y se encontraron con que el mayor proveedor, la empresa, el mayor proveedor de medicina del MINSA, del Ministerio de Salud, es una empresa que se llama Unimark. Esta empresa Unimark en los últimos 2-3 años ha sido beneficiada con ventas de medicinas al Ministerio de Salud por más de 400 millones de córdobas. Eso se dice fácil, pero ¿quiénes están detrás de Unimark? Bueno, detrás de Unimark está el presidente actual de la Asamblea Nacional, que además todo el mundo sabe que maneja el Ministerio de Salud como que si fuera su finca, incluso poniendo y destituyendo funcionarios. Entonces, más de 400 millones en medicinas, no sabemos, porque eso no lo dice el reportaje, el sobreprecio que lleva metido esos productos. No sabemos la calidad, porque está claro de que son importaciones de genéricos de la India, de China, que no tienen la suficiente calidad. Pero hay dos cosas que llaman la atención de ese reportaje. Lo primero es que esta empresa Unimark se lleve la tajada de León, pero lo segundo llamativo es que desplazó del primer lugar a otra empresa que se llevaba más del 30% de los contratos del MINSA. ¿Y cuál era esa otra empresa que se llevaba más del 30% de los contratos del MINSA? Farcosa. Y esa empresa Farcosa, ¿quiénes están detrás? Bueno, el Instituto de Previsión Militar, aparece ahí en la prensa mencionada también la ex jefa de la policía, es decir, una charanga con los fondos públicos repartiéndoselas a diestra y siniestra, ellos mismos a espaldas del pueblo. Pero no es solamente este grupo o esta empresa o este ministerio, sino que si nosotros recordamos en el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que pasará? Porque el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte e Infraestructura son los que tienen la mayor magnitud del presupuesto. ¿Qué es lo que pasará con los contratos en el Ministerio de Educación? En una ocasión salió, porque se filtró, la adjudicación con los zapatos escolares, que también era a una empresa de un allegado al régimen. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que no solo estamos con un régimen que mata, que reprime, que tortura, que persigue, sino que un régimen que mata, tortura, persigue, porque está aferrado al poder para seguir amasando fortunas. Y lo más descarado, lo más cruel de esto es que mientras, a propósito de lo que vos estabas mencionando, buena parte de las empresas pequeñas, medianas y grandes se las estaban viendo de a palito
en el año 2018 fue el año cuando más contratos obtuvo la empresa beneficiaria de los fondos del MINSA. Esta gente no tiene compasión, si lo han demostrado, que no tienen compasión con gente indefensa, con gente inocente, con prisioneros, no tienen compasión con gente desarmada, pues tampoco tienen compasión desde el punto de vista económico. Y esto va no solo para los desempleados, no solo para los que tienen un empleo, porque todo el que tiene un trabajo en este momento está en peligro más temprano o más tarde perderlo, no solo para los empresarios de todo tamaño, sino que también aquí hay que decirlo, también para la misma gente, sean empresarios o trabajadores, que en un momento respaldaron al régimen, tienen que saber que en su aferramiento al poder, a Ortega no le importa que lo hayan respaldado antes. A él lo que le importa es seguir aferrado para seguir acumulando fortuna. No está distribuyendo nada, porque este impacto económico que ocasiona la permanencia de Ortega en el poder también afecta a empresas propiedad de pequeños o medianos empresarios sandinistas. Y vos que hablas, mencionabas, ¿verdad?, de que nosotros traemos años en este programa con vos, años ya, y siempre hablamos de cifras. Quisiera tomar una cifra que son los retiros bancarios. En mayo, los retiros bancarios ascendieron a 69 millones de dólares. ¿Qué significa 69 millones de dólares? Primero, que es el volumen o la magnitud de retiros más alta del año. Cuando vos vas de enero a mayo, el mes en el que más se retiró, no sabemos todavía el dato de junio porque es muy temprano, fue el mes de mayo. Es decir, no es tal de que hay una normalización de la situación, porque ¿cuál es la razón por la que la gente retira? Y aquí los retiros son de Córdoba, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo, en todas las categorías. ¿Por qué los retira? En primer lugar, una empresa retira para mantenerse a flote y se está comiendo su capital. Una familia retira para poder sobrevivir y se está comiendo sus ahorros. Pero también retiran otra parte por la desconfianza en Ortega. Entonces, es absolutamente falso y no hay nada más elocuente que un dólar. Los dólares gritan cuando tienen temor, ¿verdad? No se quedan callados. Entonces, pero esto tiene una repercusión directa en el conjunto de la economía. ¿Cómo repercute los retiros bancarios? En primer lugar, que los bancos, para protegerse, para sobrevivir, tienen que mantener una cantidad de dinero que le permita honrar los retiros que llegan a ser los que tienen cuenta en el banco. Y para poder honrar tienen que retener dinero. Y esa retención de dinero implica que no dan más crédito. Y entonces los créditos a todo tipo de agente económico, créditos agropecuarios, créditos comerciales, las tarjetas de crédito, en 25%, de acuerdo con los datos oficiales, se ha desplomado la cartera de crédito. ¿Qué significa que haya menos crédito? Que si vos sos productor agropecuario, pues no tenés para los fertilizantes, no tenés para los herbicidas, no tenés para inversión. Si vos sos industrial, otro tanto. Entonces, la actividad económica sigue
reduciéndose y por consiguiente también sigue reduciéndose el empleo. Entonces, la lección de esto es, uno, que mientras Ortega esté en el poder, no hay manera que esto se revierta, ni siquiera hay manera que esto se contenga. Y la segunda lección que hay que extraer de esto es que a Ortega no le importa el pueblo nicaragüense, no le importan los pobres, no le importan los empresarios, ni siquiera le importan las bases que lo han apoyado, porque también aquí se están llevando en el saco a gente que ha respaldado a Ortega, sean trabajadores o sean empresarios. Y esto no solamente ocurre con los bancos, sino una de las actividades de las pequeñas y microempresas son financiadas principalmente por microfinancieras. ¿Y cuál es la situación de las microfinancieras? En abril del año pasado, la cartera de las microfinancieras era de 543 millones de dólares. A abril se había desplomado a 356 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que la cartera de crédito se ha desplomado todavía más que en el caso de los bancos, porque se ha contraído en 35%. Es decir, si antes daban $1 de crédito, ahora dan 65 centavos de dólares. 35 centavos se ha reducido, para ilustrarlo un poco, se ha reducido la cartera de crédito de las microfinancieras. Entonces aquí están sufriendo los grandes, los medianos, los pequeños, las micro, los trabajadores, independientemente, incluso hay que decirlo, del color político, salvo la cúpula corrupta, salvo la cúpula que está instalada en los grandes espacios de poder del régimen, que eso sí, como lo estamos viendo en la denuncia de la prensa, siguen, mientras todos los demás están en crisis, ellos siguen llenándose los bolsillos. ¿Qué pasa? Por cierto, esa empresa Unimark queda ahí en Villa Fontana, como a la cuadra y media del Terraza, del Club Terraza. Para aquellos que quieren saber, pues, que están preguntando ¿por dónde queda? Ahora, Enrique, ya, ¿qué diríamos? Porque por lo menos yo aquí no sé si no he vuelto a oír ninguna conferencia de prensa de la Alianza Cívica. Hicieron una evaluación de lo que ellos vieron en Colombia. Ya sabemos lo que pasó en Colombia, pero no hemos visto una comunicación de la Alianza, que es la que la gente asume que está liderando a la oposición en Nicaragua, diciendo, ok, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Yo he dicho que la Alianza debería tomar la ofensiva, porque cada día que pasa, aunque es una victoria para nosotros, porque significa un día más que no nos puede destruir Ortega a la oposición, pero es un día que está destruyendo el país. Cada día que pasa destruye Nicaragua, cuesta centenares de empleos, cuesta negocios, cuesta años para poder recuperar. Entonces no hay que darle chance tampoco de que termine de destruir la economía de Nicaragua, así como ya destruyó la institucionalidad. Y decía que la Alianza debe tomar la ofensiva, y cómo la puede tomar es yendo de los mediadores reconocidos y diciéndole que convoquen el diálogo. Si ya el gobierno no quiere llegar, que entonces pueden seguir poniendo en evidencia que es el gobierno el que no quiere llegar, pero estar de brazos cruzados mientras se está destruyendo Nicaragua, hombre, no lo veo lógico. Bueno, mira, parece que hay varias cosas que hacer a nivel. Primero, las lecciones de la OEA
en los grandes lleno, otros ven el vaso medio vacío. Más allá de cómo lo vea uno, el hecho es que ni está lleno ni está vacío. Entonces, lo primero es replantear o reconfirmar cuáles son tus puntos frente a la negociación. ¿Vas a seguir o no vas a seguir? Y si vas a seguir, ¿cuáles son tus puntos de negociación? Primero, obviamente, está el tema de los rehenes que todavía quedan cautivos por parte de Ortega. Pero también hay otra realidad, y es que todos los días viven secuestrando a más gente. Todos los días viven garroteando gente. Y ya tuvimos incluso el caso de 2 muertos en el norte del país, ¿verdad? Los otros 2 no sabemos exactamente cuáles son las condiciones, pero 2 de ellos en Honduras claramente era gente que tenía un origen en la resistencia nicaragüense. Entonces, cualquier planteamiento que haga la alianza tiene que colocar en la lista de las primeras prioridades el restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Lo de las elecciones anticipadas, bueno, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Enrique, pero, sí. Estamos teniendo un pequeño problema con el audio. Ajá. Me gustaría, lo primero que necesitamos hacer, necesitar que salgas y volvás a entrar. Okay. Para ver si eso es porque está el audio entrecortado. Okay. Yo estoy bien, pero hay mucha gente que está diciendo que tiene problemas con el audio. Entonces, salí y volví a entrar. Okay. Va a seguir. Decime por dónde nos quedamos. Bueno, estamos de regreso a la segunda parte con nuestro invitado. Ya logramos, esperamos que ya se haya logrado. La gente dice, necesitamos que hable un poquito más alto. Te escucho abajo, no sé por qué. Yo te escucho perfectamente, pues, pero hay un sector de los que nos está viendo que te dice que te están escuchando un poco bajo. Estábamos hablando de la parte de la que primero tiene que definirse si va a haber el diálogo o no va a participar en el diálogo, cómo van a participar en el diálogo. Yo creo que ahí no hay alternativa. Si ya decidimos que esta evolución iba a ser cívica y la única manera de hacer esto sea cívico es a través de un diálogo, o sea, ahí ya no hay alternativa. La alianza tiene que participar en el diálogo, que vaya que hacerlo. La pregunta es, ¿tiene que esperar que el gobierno la convoque o por qué no la convocan ellos anticipadamente, pues? Bueno, pero me parece que hay más que eso, Jaime. Me parece que llegó el momento de que la composición de los interlocutores del gobierno se recomponga, valga la redundancia. Es decir, que se refuerce, y no estoy hablando de sustituir para meter al otro o a la otra, sino que en un balance objetivo se refuercen con gente que tiene credibilidad
en otros sectores de la población que no están en este momento representados en la mesa de negociación, que tenga otras capacidades. Me parece que ese es uno de los temas, y no voy a decir cuál primero que el otro. En segundo lugar, creo que en estas condiciones hay un espacio para que, además de reforzar la mesa de negociación, también haya un reforzamiento político. Por ejemplo, y tengo que reconocerlo, aquí estuvimos en una reunión muy intensa con Azalia y con Juan Sebastián a su retorno de Colombia. Entonces hubo una reunión muy amplia con distintos sectores expresados en los refugiados en Costa Rica, y fue un diálogo muy fructífero, muy enriquecedor. Me parece que nosotros que tuvimos, por así decirlo, la fortuna de que estábamos en el camino de retorno, me parece que eso lo tienen que reproducir con la gente de Miami, lo tienen que reproducir con la gente de California para hablar del exterior, pero sobre todo, particularmente, lo tienen que reproducir a nivel interno. La pregunta es Enrique, es ¿cómo lo reforzás y cómo acoges a los que vayan a reforzar? La Alianza Cívica la escogió la Conferencia Episcopal con el visto bueno del Gran Capital y del mismo gobierno. Originalmente así fue como salieron. Después, cuando la Conferencia Episcopal decidió retirarse, el Gran Capital decidió reforzar esa alianza, y le permitieron a la FAD que pusiera un representante, que pusieron al doctor José Palé, pero de ahí no han permitido a nadie, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cómo escoges y cómo lo obligás? Porque ellos vienen y te dicen, algunos de ellos, nosotros tenemos la representatividad y del parte y el respaldo total de la comunidad internacional. Por lo tanto, que algunos sectores dicen que no tenemos representatividad, eso nos tiene sin cuidado. Mientras tengamos nosotros la aceptación de la comunidad internacional y la gran mayoría de los nicaragüenses, pues pongámoslo de esa manera. Bueno, pero ahí estamos hablando, primero, que me parece difícil admitir que eso lo piensen todos, ¿verdad? Eso tal vez lo piensan algunos. Y quienes lo piensan, lo voy a decir con todas sus letras, tienen que ser una tremenda torpeza política, una tremenda ceguera, no darse cuenta que inyectarse de más liderazgos les da más fuerza, o no queremos más fuerza. Porque si no están allí, por ejemplo, los campesinos representados como suplentes, como propietarios, o en todo caso en el pequeño consejo donde toman las decisiones, y que se vea que están, pues hay un sector importante de la sociedad nicaragüense que no se siente expresado. Entonces, yo me rehúso a pensar que es un criterio de grupo de quienes están en la Alianza Cívica de no dejar entrar a nadie, porque esto no es una cuestión de pugna. Aquí no estamos jugando el físico, el patrimonio, todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y de tener visión, lucidez, como para darse cuenta que mientras más acompañado estás, más fuerte sos. Y yo no estoy diciendo esto porque piense que hay que meterlo por gusto, pues, o porque se desconfía de este o del otro, sino porque a todos nos interesa que la Alianza Cívica se refuerce. Y no es por entrar a codazo, porque ni siquiera tengo ningún interés personal en esto. Pero además de esto, que es un refuerzo, y si el equipo viene jugando todo este tiempo, ahora que están las ligas de fútbol, etcétera, vos ves que después que termina el primer tiempo, mete a uno, cuando ya van a mitad del segundo tiempo, mete a dos, etcétera. Pero además me parece, y ponía el ejemplo de Juan Sebastián y de Azalia en esta pequeña asamblea que tuvimos aquí, la importancia de fortalecer los vínculos, fortalecer la comunicación
con las otras organizaciones. Es evidente que hay un diálogo, por ejemplo, con las madres de víctimas, con madres de fallecidos. Bueno, pero también hay otros sectores con los que hay que fortalecer ese vínculo. A mí me parece que eso nos ayuda a todos, eso refuerza políticamente a la alianza y eso refuerza sus capacidades de interlocución. Fíjate que he logrado la oportunidad de entrevistar y platicar con muchos de los presos políticos, pues los excarcelados, y la gran mayoría no han sido invitados a participar de integrarse a la alianza. La Irlanda no ha sido, la Bahía Hopkins no ha sido, Llobrán no ha sido, los otros, Suazo no ha sido, Medardo sí ya fue invitado a incorporarse, pero de ahí la gran mayoría no ha sido invitado a incorporarse. Bueno, entonces esto no es una cuestión de sacar manteca o de agarrar codazos, sino que reforzar al equipo, y quien vea que incorporar a alguien que viene de otro sector significa quitarle espacio o protagonismo, esa persona por definición no debía estar allí, porque Nicaragua, ni los nicaragüenses, ni lo que nos estamos jugando puede estar en manos de mentes mezquinas o miopes, y yo me rehúso a creer que prevalezcan esas mentalidades en la alianza, porque si no, no hubieran llegado hasta donde hemos llegado, y hay que reconocer en los últimos meses, uno, que la alianza se paró en 30 cuando recibieron la embestida del régimen para que pidieran la no aplicación de las sanciones, y se pararon en 30, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Se pararon en 30 con la cuestión de los rehenes, de los prisioneros políticos, se levantaron y no se volvieron a sentar. Creo que eso hay que reconocerlo, y eso fue porque recibieron también el oxígeno vivificante de las distintas fuerzas que estaban actuando fuera de la alianza cívica. Decía la Irlanda de que una de las condiciones que ella pondría es que todos aquellos que tengan aspiraciones presidenciales no pueden estar en la comisión negociadora, que ha sido uno de los puntos que yo he tirado. Pues ella dice que no puede tener a una persona negociando por el bien del país cuando le da prioridad a sus intereses o ambiciones personales, porque en una negociación va a tener que tomar decisiones que son impopulares, no necesariamente incorrectas, pero sí impopulares. Y entonces, si tiene aspiraciones presidenciales, no la vas a querer tomar, aunque sea la correcta. Bueno, pero mientras más sectores hayan representados, mientras más vínculos se tengan con otras organizaciones, más difícil es que una persona pueda manipular en función de sus propios intereses un proceso de negociación. Esa también es otra razón para abrir un poco más el espectro, ¿verdad? Y hay distintas formas de hacerlo. Vos lo puedes poner de asesores, vos lo puedes poner de suplentes, o vos podés incluso rotar dependiendo de los temas, porque hay distintas mesas. No todo está reducido a una sola mesa, pero vos mencionabas también, y me parece que esa es una vocación que hay que tenerla, no solo de actuar en distintos flancos, en distintos frentes, sino que tener una vocación ofensiva, por así decirlo. Entonces, efectivamente, si de todas maneras te va a ir a sentar, primero toma la decisión si va a ir, y después hacerlo con la mayor contundencia y elegancia, si se quiere, para sentarte en una mesa de negociación, porque de lo contrario da la impresión que estás casi como mendigando a que Ortega te llame cuando a él se le antoje. Pero hay otra cosa que no podemos dejar pasar, Jaime. A lo mejor se me ha escapado, pero los testigos y garantes han dicho al cierre de este ciclo: esta boca es mía. Pues que ahí donde está, según el nuncio, ellos son mediadores.
no son ni testigos ni garantes. Según la OEA, son mediadores y testigos, pero no son garantes. Entonces pareciera que el único que ve, que cree que ellos dos son garantes y testigos, es la Alianza Cívica y el resto del pueblo, que creíamos que ese era, que ese era el papel que ellos están jugando. Pero el Nuncio le dijo a un grupo de personas, que uno entre ellos estaba uno de confianza mío, que él no es ni testigo ni garante, que él es un mediador, un facilitador, y ese es el trabajo que él está jugando, que le toca jugar. Y un facilitador, un mediador, no tiene por qué andar denunciando los incumplimientos o cumplimientos de los acuerdos que es de un lado o de otro. Bueno, primero que antes de continuar, si es que van a continuar, lo primero que tendrían que aclarar es eso, porque no es eso lo que está escrito. Cuando se acordó el protocolo inicial y los primeros acuerdos, no es eso lo que está escrito, al contrario. Nosotros decíamos, bueno, o son testigos, o son garantes, o son mediadores, porque actúan de las tres maneras. Y entonces parece un pequeño escudo. No, yo soy testigo, en consecuencia no hablo, pero el testigo es para que dé testimonio. Yo soy garante, yo no soy garante. Bueno, entonces que diga que no es garante, porque el garante es para garantizar que se cumplan los compromisos. Y un mediador tampoco es y perdón, voy a utilizar unas palabras, mejor no las utilizo, son las que utilizó el obispo Mata, ¿verdad? No son mudos, ¿verdad? Le voy a quitar el sustantivo que le puso el obispo Mata, ¿verdad? Un mediador hace un balance, no es una denuncia, hace un balance. Entonces, en cualquier caso, estás poniendo otro punto. Si aquí no hay testigos ni garantes, pues hay que buscarlo, porque no estamos jugando el físico sin quien dé testimonio de qué es lo que está pasando, porque el mediador se declara mudo, ni hay garantes, y en consecuencia todo queda al arbitrio de Ortega. Entonces, en esas condiciones no se puede desarrollar ninguna negociación creíble. Bueno, ayer andaba en Nicaragua, estuvo ayer o antier el vicecanciller alemán, el cual se estuvo dialogando con diferentes sectores, incluyendo el gobierno, y se ofreció al gobierno a apoyar en lo que pudiera apoyar para hacer que el diálogo fuera exitoso. Pero como que no le pararon bola, pues el gobierno no le paró bola, ¿verdad? Bueno, esa es también, y lo mencionaba la vez anterior, aquí necesitamos una organización que tenga vocación de poder, que se comporte como una alternativa política dispuesta a derrotar a Ortega, al orteguismo, y gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Que vos debes de tener una política exterior como oposición, ¿verdad? No viene la Asamblea General y entonces corre a ver qué es hacer la Asamblea General. Viene una audiencia del Congreso y entonces empiezan a darse codazos a ver quién va a la audiencia del Congreso. No, una alternativa de poder, y tenés que tener una política exterior, y entonces, y a una comisión, y hay prácticamente toda la gente de política exterior que viene del sandinismo, que viene del gobierno de doña Violeta, que viene de los gobiernos liberales, ¿verdad? Están en la oposición. Hay un caudal allí de gente que ha sido ministros, que ha sido embajadores, que son gente que ha estudiado relaciones internacionales. Pues a esa gente debería dársele la confianza para que diseñen y pongan en práctica una estrategia de política exterior. Ahorita, por ejemplo, van a haber elecciones en Uruguay. Va a ser decisivo lo que pase en Uruguay, ¿verdad? Hay 3 candidatos, queda muy largo, sí, pero hay formas de llegar a Uruguay. Solo te pongo un ejemplo. Bueno, hay elecciones en Guatemala.
Es cierto que los dos candidatos que aparentemente están quedando son maletas, ¿verdad? Pero también hay que diseñar una política para Centroamérica. Lo que te quiero decir es que realmente la Alianza Cívica tiene que tomar la decisión si se van a limitar a ser negociadores y en consecuencia que amplíen el espectro, ¿verdad?, de las decisiones políticas, o si van a actuar como una alternativa de poder y en consecuencia que también actúen, porque también ahí están los distintos foros de derechos humanos, está el tema de la justicia universal, hay mucha gente que ha ayudado en esto, está lo de la Corte Penal Internacional, solo para hablar de lo internacional. En materia de comunicación, igual, aquí hay una batalla que hay que darla de manera frontal con el deterioro de las condiciones económicas y sociales, porque el régimen, cuando uno entra en las redes y su campaña es, íbamos bien, íbamos lindo, ¿verdad? Pero es a causa de los golpistas que el paraíso empezó a inundarse. Ellos son los responsables del desempleo, ellos son los responsables de la quiebra de empresas, de que no haya turismo. Entonces, si vos te plantás y te planteás como una alternativa de poder, pues tenés que diseñar, además de tu política exterior, tu política de comunicación. Y aquí le estoy planteando claramente que hay que salirle al paso a esa campaña del régimen y repetir una y otra vez: mientras Ortega esté en el poder, no hay manera de contener la crisis económica. Y el único responsable de esa crisis es Ortega. Y no solo es responsable, sino que sus capitales han crecido en el 2018, porque también el capital de Ortega, lo que tenía encomendado, también creció en más de 150 millones de dólares en el 2018, mientras miles de empresas estaban quebrando. Entonces también hay que hacer un frente. Está bien que proliferen los influencers en las redes sociales, pero hay que dar un eje, y ese eje es político. Ese eje es de comunicación estratégica. Enrique, una última pregunta, porque no tenemos mucho tiempo para ampliarlo, desgraciadamente, pero yo he estado sintiendo también que esta lucha contra Ortega, y ahora que que ya la gente sabe que esto se va a resolver dentro de un proceso electoral, que esa va a ser la respuesta, tarde o temprano vamos a tener que ir a un proceso electoral. Siento que está reviviendo el antisandinismo y está empezando a agarrar fuerza el antisandinismo. Y en ese antisandinismo se llevan el alma del MRS, ¿verdad? Y hay figuras dentro del MRS que opacan la labor que hacen jóvenes o nuevas figuras dentro del MRS. ¿Cómo vos, como expresidente del MRS, ¿verdad?, cómo van a resolver eso? Pues porque cuando aquí la gente, ahora que se revive el antisandinismo y la gente empieza a recordar, y cuando oí y hablar de figuras como la Dora María Telle, como Hugo Torres, como muchos ex miembros de la dirección del Frente, que en los años 80 era la línea dura, inclusive, del sandinismo, ¿verdad? Y ahora entonces la gente dice: no, con eso no quiero saber nada, llevándose en el alma a gente joven, pues como vos, como Suyen, como otros jóvenes que yo sé que son del MRS, que no tienen que ver nada con eso, pues, pero se los llevan en el alma, loco. Bueno, mira, para mí es un poco espinoso, pero no voy a rehuir el tema, primero porque fui presidente del MRS, ¿verdad? Y segundo porque ya tengo algunos años de no pertenecer al MRS. Pero yo quisiera rescatar algunas cosas que en esta, porque yo he visto esa embestida,
Y no es por defender al MRS, sino que por abonar a la concertación de las distintas fuerzas, ¿verdad? Hay algo aquí y yo no entiendo por qué no lo ponen sobre la mesa los dirigentes del MRS y solo voy a mencionar dos. Uno, en el 2008 al MRS se le despojó de la personalidad jurídica por un acuerdo, hay que decirlo, entre Alemán y Ortega en el 2008 para las elecciones municipales. Las elecciones eran en noviembre y el MRS, como se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, entre Eduardo, el PLC, etcétera, para ir en la casilla 1, en la casilla de Alemán, el MRS, sin solicitar un solo concejal, fue a hacer campaña por los candidatos liberales en todo el país, por la casilla 1. Y vos sos testigo de eso, porque yo ahorita que te estoy viendo, estoy recordando un programa que vos hiciste, me acuerdo que estaba en Mora, y que dijiste que en Managua había ganado Eduardo y que la casilla del PLC había obtenido más votos que nunca y que buena parte de esos votos eran aportados por el MRS. Y ahora que te estoy viendo, me acuerdo también todo lo que nos costó. ¿Te acordás cuando nos reuníamos en la carretera sur, un grupo para montar esa estrategia de todos contra Ortega? ¿Te acordás? Sí. Y incluso vos llegaste a una reunión, a una asamblea del MRS y sin ser del MRS, vos interveniste en esa reunión para incitar a que se tomara la decisión de participar en esa alianza de todos contra Ortega y participamos. Entonces, eso creo que es importante rescatarlo. Y yo personalmente, de esa decisión aprendí muchísimo, porque fui a casi todo el territorio respaldando a los candidatos municipales liberales, porque Eduardo estaba concentrado en su campaña en Managua y Alemán en ese tiempo no sacaba la cabeza, ¿verdad? Estaba bajo de la cama. Entonces, nosotros fuimos, y hay miles de testigos que fuimos a los municipios. Primera cuestión que aprendí, que el liberalismo es una realidad en Nicaragua y que ningún proyecto político puede plantearse ser poder en Nicaragua sin contar con los liberales. No estoy hablando de Alemán y compañía, estoy hablando de ese liberalismo que está en los municipios, en las maestras de escuela, en los dueños de panadería, etcétera. Lo segundo que aprendí es que efectivamente había una raíz antisandinista y a nosotros nos decían, a nosotros nos simpatizan ustedes, los diputados del MRS, porque ustedes se rifan, ustedes se enfrentan, etcétera. Pero ustedes tienen un rótulo allí que dice aquí solo se admiten sandinistas. Entonces yo no puedo, si soy liberal o si soy conservador, entrar a un partido sandinista. Lo que quiero decir es, y el segundo elemento que quiero proporcionar. Pero así como le dicen, Enrique, así como yo oigo figuras del MRS hablar pestes de Alemán y decirle a la directiva, a la dirigencia del PLC que se retiren, que solo daño le están haciendo a Nicaragua. No es hora también que le digan a esas figuras de dirigencias del MRS decir lo mismo. Cada vez que sale dando entrevista a la Dora María Telle, cada vez que anda haciendo entrevista a Hugo Torres. Hugo Torres fue el jefe de la inteligencia del ejército. Muchas de las cosas que se hicieron en los años 80, Hugo Torres las planeó. Y entonces que ahora venga a decir Hugo Torres, que es el gran defensor de la democracia y la transparencia en este país, la institucionalidad y el Estado de Derecho, dice, hombre, ¿dónde estabas vos en los años 80 si vos fuiste uno de los que promoviste? Entonces, ¿cómo puede tener esto? Decir, no es lo mismo que le digan a Alemán, retirate y decirle también a la Dora María, a Hugo Torres y a todas esas figuras que fueron la mancha brava, la isla dura en los años 80, papá. Ya jugaron ustedes su papel, no sigan metiéndose.
Bueno, yo te decía que yo no soy miembro del MRS desde hace varios años. Realmente no me corresponde a mí en este caso, porque además fui compañero de partido de ellos. Creo que no sería honorable ni elegante que yo repitiera no, claro, unos criterios como esos. Difícil. Es más, si a usted pasaron la cuenta. A usted Bueno, pasaron la cuenta por no ser borrego. Bueno, pero lo que quiero decir es que esa revisión la tiene que hacer cada persona en su fuero interno y cada organización en su fuero interno. Lo que sí es que para enfrentar los desafíos que tenemos como país, el primero, derrotar a Ortega, tenemos que juntar capacidades, aunque es cierto, ¿verdad?, que en política hay quien dijo que la política al fin y al cabo era una cuestión de números. Lo que no dijo es que en política no son las sumas aritméticas las que valen, sino que las sumas algebraicas. Y si vos sumás 2 menos 3 te da menos 1. Es una suma algebraica, pero hay gente que en lugar de sumar, una última pregunta, porque nos estamos quedando ya sin batería, desgraciadamente. La vez pasada me preguntó a alguien aquí en una reunión aquí en la Florida, don Jaime, con Ortega fuera el panorama político, la gente del MRS, ¿con quién cree que se van a alinear o se van a juntar? ¿Con los liberales o con los sandinistas del Frente Sandinista? Bueno, mira, me dice que se van a juntar con los sandinistas del Frente Sandinista, me dice. Mira, entonces me sirve un minuto más para decir que nosotros... Pregunta. Si eso sucede, si Ortega, yo sé que voy a anotar en el MRS, si Ortega fuera el panorama político, ¿para dónde crees vos que va a ir el MRS? A donde ha estado. ¿Ah? A donde ha estado, porque es lo que voy a repetir. En el 2011 nosotros fuimos en una alianza con los liberales. No solo apoyamos la casilla liberal en el 2008, en el 2007 o 2008, a pesar que nos habían despojado de la personalidad jurídica, sino que en el 2011 apoyamos la casilla donde iba como candidato Fabio Gadea, incluso salí electo como diputado en la Alianza Liberal y fuimos leales a la Alianza Liberal del primer día al último. Y con Eduardo Montealegre, con Kitty Monterrey, yo tengo, y vos se lo puedes preguntar, una relación cordial. Y después que por último, te pasó la cuenta a vos y le pasó la cuenta a Ledicia. Lo que te quiero decir es lo siguiente, porque esto es una cuestión que cada quien la resuelve, pero efectivamente en el MRS hay una cantidad de jóvenes, varones y mujeres muy valiosos que también se lo llevan en el saco. Entonces, pero para quien te preguntaba, si hay algo que no se les puede decir a los miembros del MRS, es que son estúpidos, ¿verdad? No, y entonces era lo más fácil. Era lo más fácil juntarse con Ortega cuando tenía el montón de reales y poder, bastaba solo dar un paso, ¿verdad? Para ser ministro, viceministro o algo. Pero lo trataron de hacer, lo que pasa es que Ortega no le cumplió. En el 2001 el MRS fue aliado con Daniel Ortega. En las primeras elecciones después del pacto, el MRS fue aliado de Ortega. La Dora María y todas las grandes figuras del MRS andaban pidiendo el voto por Daniel Ortega en el 2001. Lo que pasa es que Ortega no le cumplió. Yo lo que te estoy respondiendo es por lo que a mí me concierne, ¿verdad? Yo fui diputado del MRS a partir del 2008, fui presidente del MRS a partir del 2008, fui diputado del MRS del 2011 en el marco de la Alianza Liberal y trabajamos juntos, trabajamos en armonía con liberales. Y lo que te iba a decir es que sería un estúpido alguien, ¿verdad?, que no se juntó con Ortega cuando tenía el poder.
y se va a ir a juntar con Ortega cuando está defenestrado, acusado de delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, y que nunca va a volver al poder. No, así es. Eres estúpido para hacer eso. Ahorita yo estoy claro que no lo veía. Pues, y por eso te pasó la cuenta, porque a mí me cuesta que, oíme, también se te olvidó contar lo de León, que te quisieron matar y te quemaron tu vehículo. Así es, y bueno, nos queda mucho por contar, porque tal vez mucha gente que es joven, etcétera, desconoce cuántas cosas han pasado antes, ¿verdad? Cuánto se ha sufrido antes, cuánto se ha luchado antes, cuánto trabajo ha costado esto desde que Ortega llegó al gobierno. Desde que Ortega llegó al poder. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos. Llegó al final la cosa. Sí. Hemos llegado al final con Enrique, le agradecemos nuevamente, te agradezco, saludos a Edixia, saludos a todos allá en Costa Rica. Amigos televidentes, ya saben, seguimos en la lucha, vamos ganando, siempre sigamos con la valentía, el esfuerzo, el coraje que tiene loco Daniel Ortega, porque no haya que hacer con nosotros. Así que mientras sigamos, así como dice mi amigo Luis Galeano, firme y digno, usando la imaginación, ¿verdad? Usando la inteligencia, demostrando esa valentía, no hay manera que Ortega nos gane. ¡Viva Nicaragua, jodido! Nos vemos mañana en otro interesante programa. Ya tenemos hablando con el doctor Mario Arana, ¿verdad? Alrededor de el futuro de Nicaragua.